En la historia del nazismo hay muchos what if. ¿Qué hubiera pasado si Alemania ganaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera fallecido en un atentado? ¿O si Churchill hubiera recibido el apoyo suficiente para detener a Hitler antes de invadir Polonia? Pero hay algo que no muchos saben, y es que antes de ser un dirigente político, Hitler en su juventud tenía deseos de dedicarse a la pintura. Y estuvo a punto de hacerlo. ¿Qué hubiera sido de la historia si Hitler, en lugar de ser recordado como un genocida, hubiera sido recordado como un pintor relevante en la Alemania de inicios del siglo XX? El sueño artístico. Se dice de Hitler que tenía una relación difícil con su padre, quien es identificado históricamente como la figura del padre y esposo maltratador. También se dice que Hitler tenía una relación muy cercana con su madre. Para nuestro tema es necesario indicar que Hitler era un tipo con cierto grado de sensibilidad artística. En su autobiografía titulada Mein Kampf, Mi lucha en español, Hitler describe que su sueño en su juventud era ser artista, particularmente enfocado en la pintura. Recién en 1904, a la edad de 16 años, el joven Adolf ya había renunciado a continuar con su vida académica, debido a que la escuela no se le daba. Solo había aprobado una asignatura, la de dibujo. Durante los siguientes años se la pasaría sin trabajo y sin estudios, garabateando algunos bocetos en su cuaderno. Pocos años después de su fracaso escolar, Hitler se dirigió a Viena, convencido de que sería admitido en la Academia de Bellas Artes gracias a su inefable talento. Pero el resultado no fue el esperado, y no fue admitido en ese año de 1907. Al año siguiente intentó nuevamente postularse, cuidando aún más su técnica de dibujo. Pero en este segundo intento el resultado fue peor, porque a partir de ese segundo intento se le prohibió volver a postularse. Sin embargo, a pesar de este desastre, el rector se apiadó de él, y analizando algunos de sus trabajos, los cuales plasmaban edificios representados en buenas perspectivas, le sugirió a Hitler que intentara aplicar para entrar en la escuela de arquitectura, aunque esto significaba que tenía que finalizar sus estudios previamente abandonados, algo que Hitler no estaba dispuesto a retomar. Después del sueño roto. A partir de esta situación, Hitler pasó los siguientes años, desde 1908 a 1913, como una suerte de freelancer, dedicándose a la pintura y vendiendo sus obras y postales. Samuel Morgenstern fue un empresario que adquirió algunas de las pinturas de Hitler. De acuerdo a su testimonio, conoció por primera vez al futuro Führer entre 1911 y 1912, cuando un joven Hitler entró a su oficina para ofrecerle 3 de sus pinturas. Posteriormente Samuel vendió varias de las obras de Hitler. Para sorpresa de muchos, la mayoría de los compradores de dichas obras eran judíos. Sin embargo, la pintura realmente no le daba los recursos necesarios para subsistir, y por eso tuvo que dedicarse a otros oficios, como barrer las calles, cargar equipaje en las estaciones del tren y como ayudante de construcción. Algunas veces tuvo que dormir en asilos para vagabundos. Pero en este periodo, en condiciones deplorables, Hitler nunca dejó de pintar. Tanto así que se estima que realizó un aproximado de más de 1000 obras, entre dibujos, pinturas y acuarelas. En 1914, año en el que estalla la Primera Guerra Mundial, Hitler se presenta como voluntario y es ascendido a cabo. Durante este periodo, Hitler comenzó una faceta distinta como artista, empezando a dibujar caricaturas para el periódico del ejército. En dicho periodo podemos apreciar con más detalle sus ideales y opiniones con respecto a los males que achacaban a su patria, Alemania. Es interesante considerar que a inicios de su obra artística, Hitler se enfocaba más en paisajes rurales, edificios en perspectivas con toques urbanos. La guerra entonces vuelca su visión hacia elementos más caóticos, paisajes desolados y perspectivas intencionalmente descuidadas. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y Alemania sale derrotada, Hitler expone a las claras su odio hacia esos sectores que él consideraba culpables de la condición de su país. Un líder político y
y sus aspiraciones artísticas. A grandes rasgos, la Alemania posguerra era un caos. Había crispación en todos lados y la sociedad estaba dividida. Un día a Hitler se le ocurrió externar, ya no con la pintura, sino con la palabra, el odio y el descontento que sentía hacia distintas facciones. Y para su sorpresa, comenzó a ganarse adeptos. A partir de este punto, decidió que haría a un lado la pintura y se dedicaría a la política, aunque de vez en cuando pintaría como un aficionado más. Algunas fuentes afirman que antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, Hitler le dijo al embajador británico Neville Henderson: "Yo soy artista y no político. Una vez que se resuelva la cuestión polaca, quiero terminar mi vida como artista". La crítica. En torno a las obras de Hitler, la mayoría de críticos de arte comentan que el dictador alemán tenía una técnica cuanto mucho mediocre en sus pinturas. Dado que no dibujaba formas humanas, se dice que sus conocimientos de dibujo eran muy limitados. Sin embargo, hay otros críticos que cuestionan este enfoque, indicando que en realidad se critican las obras de Hitler tomando como preámbulo su obra política, motivo por el que tachan sus pinturas de malas. Esta otra perspectiva indica que Hitler, si bien no era un artista brillante, tenía dotes suficientes para poder recibir enseñanza en la Academia de Bellas Artes. En alguna ocasión se consultó a un crítico de arte moderno su opinión sobre algunos dibujos de Hitler, sin mencionar quién era el autor de dichos dibujos. El crítico calificó de muy buenos estos trabajos. Se dice que el mismo crítico comentó sobre la prácticamente nula expresión de formas humanas en los dibujos del Führer, que esto era más bien una demostración del poco aprecio que el autor sentía por la humanidad. ¿Qué hubiera sido de la historia si Hitler hubiera triunfado como artista? Si te gustó el video, regálame un enorme like, suscríbete si aún no lo has hecho y ayúdame a compartir para hacer crecer más esta comunidad. Yo soy Gama, nos vemos en el próximo video, un saludo.